Saludos, amigos de Internet, amigos del canal. Les agradezco a todos ustedes en medio de estos días de dificultad con el tema de los videos que borré accidentalmente, que me han ayudado con nuevos suscriptores y nuevos likes. Igual continuamos la lucha. Es una lucha larga, como la guerra en Ucrania. Anticipábamos hace unas horas cómo se esperaba una respuesta de parte de Rusia ante este festejo de Zelensky en Gerson, ante ese inicio de ataques anfibios por parte de soldados de las tropas de Ucrania que quieren de noche infiltrarse e ingresar a la parte oriental del río Dnipro. Hoy el ataque o la respuesta de parte de Rusia al gobierno y al país de Zelensky fue todavía mayor que la de octubre 10 de este año. Hoy emitió el presidente Zelensky uno de sus discursos ante el G20. En el G20 sí se discutió el tema de la guerra en Ucrania. Zelensky en este discurso hizo un discurso de 10 puntos en los que él solicitaba lo siguiente: seguridad radiológica y nuclear, seguridad alimentaria, seguridad energética, liberación de prisioneros y deportados, implementación de la Carta de la ONU, retiro de tropas rusas y cese de hostilidades, justicia, ecocidio y protección del medio ambiente, prevención de la escalada, confirmación del fin de la guerra. Muchos analistas dicen que luego de este discurso virtual en el G20, que se reúne en la actualidad en Bali, Indonesia, esta fue la respuesta a ese discurso. Porque ante estas expectativas de una posible negociación, este discurso fue una respuesta a ese deseo de no negociar. Y de ahí dicen algunos analistas que no fue por las celebraciones en Gerson, sino que fue por este discurso en el G20. Hoy en día, Lavrov hizo un comentario que nunca antes había hecho. Dice que esta respuesta de Rusia tiene mucho que ver con el hecho de que Occidente se involucró en una guerra que era entre Rusia y Ucrania. Ucrania, un país que no es miembro de la OTAN, e inmediatamente Rusia, en el mes de febrero de este año, ingresó, 24 de febrero, ingresó a Ucrania. Se empezó a recibir una respuesta inmediata de parte de los Estados Unidos con esta escalada en el envío de armas, de ayuda, no solamente de parte de Estados Unidos, sino de los demás países miembros de la OTAN. Y estas reuniones entre Rusia y Guterres sobre el tema del grano ya están llegando a un punto sin salida, porque ahora a fin de este mes se finaliza este acuerdo y Rusia continúa diciéndole a Guterres que hasta ahora no han cumplido la otra parte del acuerdo, que es la de permitir la salida del grano y los fertilizantes de Rusia. Esto que vimos en Gerson con la llegada de las tropas de Ucrania a Gerson, como los pobladores auspiciados por la llegada de la tropa quitaban las banderas de Rusia, dañaban las vallas, todo eso fue recibido en Moscú como un acto indignante, como un acto que recibió una respuesta como la del día de hoy. Rusia envió a Ucrania en el día de hoy 100 misiles. Ucrania informa que de los 100 pudieron derribar 70. Sin embargo, estos misiles que sí llegaron al lugar exacto donde habían anticipado que debían haber llegado, les voy a mostrar en el mapa a qué regiones llegaron específicamente. Llegaron a Kiev. El primer ataque fue en Kiev, como van a ver con la flecha. Leolópolis también recibió su ataque con misiles. Chernigov, Vinnytsia, Cherkasy, aquí se los voy a mostrar, recibió en el día de hoy ataque de parte de Rusia. También otra localidad, Poltava,
También los rusos le enviaron el misil o los misiles a Sumy, y es muy importante que nos acostumbremos a los nombres de estas localidades. También a Yarkov, en la parte nororiental, Yarkov. Sitomir, Dnipropetrovsk, Melnitsky, y también atacaron otra región que se llama Kirovogrado, aquí lo van a ver en pantalla. Todos estos lugares recibieron ataques de misiles y todos provenían de Rusia. Aquí no vinieron del Mar Caspio o del Mar Negro, todos fueron enviados desde Rusia. Y como Rusia continúa insistiendo en que prácticamente se podría usar la palabra, estas 4 regiones anexadas y Crimea son regiones sagradas. En el día de hoy, última hora, noticia, Rusia atacó con misiles territorio de Polonia, como pueden ver ustedes en pantalla, exactamente la provincia de Lublin, en Segodu. Este misil no hay pruebas de que fue enviado directamente por Rusia a territorio polaco. Sin embargo, la noticia de última hora es que ya se están preguntando qué va a hacer Polonia y la OTAN al respecto, que dicen que cuando una de sus regiones es atacada, le aplican el artículo 5. También informan que muy posiblemente el sistema antiaéreo que hay en Ucrania, que trató de derribar estos misiles, fragmentos de estos sistemas, de estas armas, cayeron a territorio polaco. El misil no fue enviado al centro de Polonia o a un lugar muy cerca a la capital. Estamos a la espera de ver qué respuesta de parte de la OTAN. No se han visto comunicados de parte de Estados Unidos ni de Polonia al respecto. Lo que sí es importante anotar es un gran cambio en las Naciones Unidas, cómo se hizo una votación en el día de ayer que buscaba precisamente lograr que Rusia pagara todos los gastos de esta guerra en Ucrania. La respuesta no fue como se esperaba. Hubo 94 países a favor, pero hubo 14 países en contra, 73 países que se abstuvieron. ¿Cómo hay un consenso de que no pueden culpar solamente a Rusia de todos los daños a las infraestructuras al interior de Ucrania, sino que debe haber un acuerdo como el famoso Plan Marshall del que se hablaba, un acuerdo en que todos los actores que están involucrados en el envío de armas a Ucrania participen en la reconstrucción, porque también hay que tener en cuenta todas estas armas enviadas por Occidente que han atacado territorio de las regiones anexadas, que han destruido viviendas a los habitantes de estas regiones y que han dañado la infraestructura. Se podría decir en el día de hoy que con el tema energético, más de 7 millones de personas en Ucrania están sin luz. Si había problemas antes por los ataques del 10-12 de octubre contra el tema energético, ahora los problemas han escalado. Este funcionario alemán que llegó a visitar al gobierno de Zelensky se pronunció esta mañana diciendo de que no se puede creer, no se le puede creer a los rusos lo que digan, sino lo que hagan. Hoy en día, el pueblo ucraniano, como hemos venido diciéndoles una y otra vez, el pueblo ucraniano ya sabe lo que puede continuar ocurriendo si siguen insistiendo en atacar estas regiones anexadas. Dicen que Ucrania va a continuar tratando de ingresar a la parte oriental del río Dnipro. Hasta esta hora del día de hoy, la represa de Kakhovka está bajo control de los rusos. La noticia del día de hoy es cómo una y otra vez el gobierno de Rusia
va a continuar atacando hasta ya no existir ninguna posibilidad de conexión de las redes eléctricas del país. Va a continuar atacando a Kiev, como atacaron a Kiev en el día de hoy, como vieron en el mapa, y otras localidades. Como Rusia va a continuar insistiendo en el tema de que sus regiones son sagradas y las van a defender hasta lo último. Y cómo esta posibilidad de un acuerdo del cual habló recientemente el general Milley de los Estados Unidos de sentarse a la mesa no va a ser posible. Nuevamente que se escuchó el discurso emitido en el día de hoy en el G20 por parte del presidente Zelensky. Amigos del canal, muchas gracias por tanta participación y por tanta